Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a las clases de Química 1. Esta semana vamos a iniciar lo que es la unidad número 2, que es la tabla periódica. Bueno, iniciamos esta unidad con un poco de la historia de la tabla periódica. Sabemos que la tabla periódica es una herramienta gráfica, la cual nos sirve mucho para poder observar principalmente lo que son los elementos que se han ido descubriendo poco a poco. Podemos observar también una disposición dependiendo de si son elementos de transición interna, de transición, si son elementos que están en un cierto grupo. Podemos organizarlos por ciertas características propias gracias a sus periodos y gracias también a sus familias. Podemos observar también que en un número atómico podemos observar la masa atómica, podemos observar su símbolo químico, podemos observar las valencias y también hay unos indicadores que vamos a estar viendo en las próximas clases para poder observar. Luego, vamos a iniciar con un poco de la historia de la química. Bueno, Johann Operainer o Johann Operainer. Johann Operainer lo que hizo fue organizar a los elementos, su primera tabla periódica, y de hecho fue una de las primeras tablas periódicas en surgir a la luz, serían las triadas de Operainer. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos. Los elementos se organizaban en grupos de 3. Cada grupo tenía características propias. Y si observábamos bien, por ejemplo, el litio tiene un peso atómico de 7 y el potasio tiene un peso atómico de 39. Lo sumamos, dan 46 y si lo dividimos entre 2 nos da 23, que es el peso atómico del sodio. Lo que quiero llegar a entender con esto es que en las triadas de Dobereiner, los elementos que formaban el inicio y el final de la triada, el promedio de sus pesos atómicos daba como resultado el peso atómico del elemento que estaba en medio. En la segunda triada podemos observar el calcio, el estroncio y el bario, que son parte de la misma triada. Y si observamos el peso atómico del calcio y el peso atómico del bario, su promedio da como resultado el peso atómico del estroncio. Y por último, la triada del cloro, que es cloro, bromo y yodo. El cloro tiene un peso de 35,5 y el yodo tiene un peso de 127. El promedio entre los dos nos da el peso atómico del bromo. Esa eran las triadas de Operainer, pero hubo problemas. ¿Por qué? Porque empezaban a desarrollarse mejor los modelos atómicos y conforme a ello también empezaban a desarrollarse de manera más apta y óptima las representaciones de la tabla periódica, dejando a la tabla de Operainer completamente obsoleta. Bueno, vamos con la tabla de Alexandre-Charcuitois, que es principalmente una espiral cuántica. Aquí podemos observar a los elementos organizados por medio de una espiral o unas ondas, las cuales van avanzando de poco a poco conforme a los pesos atómicos de cada elemento. En la figura 1 podemos observar que inicia con el número 7, que es el litio. Avanzas con el 9, que es berilio, el boro, que es 11, el carbono, que es 12, y así sucesivamente hasta cubrir todos los elementos de la tabla periódica. Aunque también en la tabla de Charcuitois, perdón, podemos observar principalmente que hay una relación entre el flúor y el cloro, el oxígeno y el sodio, el nitrógeno y el fósforo. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a tener diferentes, ¿cómo explicarlo? Ya empezaban a presentar o a observar las características entre elementos para poderlos agrupar mejor. Y Charcuitois lo que hizo fue tratar de organizar a los elementos, pero en una espiral. Y la espiral se iba a observar como en la figura número 2.
Sin embargo, la tabla carecía un poco de algunos elementos y principalmente había problemas con los cálculos, haciéndolo un poco complicado. Y aparte el modelo es bastante complicado de leer. Si no tienes conocimientos, no lo podías leer. Y lo que buscaban era una tabla periódica que fuera fácil de entender para los colegas y fácil de entender para las personas que se estaban adentrando a lo que es la química. Bueno, iniciamos con la tabla de Newlands o las octavas de Newlands. Las octavas de Newlands mencionaba que los elementos que se encontraban, cada 8 elementos tenían características propias. Por ejemplo, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el cobalto y el níquel tenían diferentes características uno con el otro, haciéndolos más, más fáciles de organizar. Sin embargo, hubo un problema: el descubrimiento del helio y del radón. Porque si observamos aquí, Newlands solo manejaba grupos de 7, no manejaba grupos de 8, como lo tenemos en la tabla periódica, y no manejaba a los gases nobles, como el helio, el neón, el radón, el xenón, y lo que hacía que su tabla periódica quedara obsoleta prontamente. Ahora, la tabla de Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, voy a moverme un poquito para que la aprecien mejor. En la tabla de Dmitri Mendeleev, lo que él intentaba realizar era organizar a los elementos de una mejor manera por familias y por periodos, puesto que los modelos atómicos empezaban a desarrollarse de mejor manera, ya podía entenderse mejor la periodicidad de cada uno de los elementos. Y él también supo algo diferente. Él dejó algunos espacios en blanco para algunos elementos que se fuesen descubriendo más adelante. Dmitri Mendeleev era un químico ruso que al final pudo generar la tabla periódica como la conocemos actualmente y organizarla de mejor manera para obtener una mayor flexibilidad y un mayor entendimiento de las esferas que buscaban tratar de entender la tabla periódica. Continuamos con Julius Meyer, perdón. Julius Meyer ya hizo algo más refinado, como que más sofisticado. Era una tabla muy parecida a la tabla de Mendeleev, pero con esto de que ya tenía mejores inclusiones y tenía algunos espacios también que ya empezaban a llenarse. Terminó siendo la tabla muy parecida o muy cercana a la de Mendeleev, pero con que ya se estaba formando una mejor serie 1, serie 2, serie 3, ya una mejor, ¿cómo decirlo de alguna manera? Una mejor predisposición en el espacio. Eso fue lo que hizo Julius Meyer. Bueno, su actividad esta semana será realizar una línea del tiempo incluida en los sucesos más importantes de la historia de la tabla periódica. Puede poner algunas imágenes de la tabla periódica o cuál era la teoría del científico, pero tiene que ser una tabla periódica extensa. Participar activamente en los debates, esto ya lo hemos platicado. Tienen que participar en los debates en la hora de su clase para que yo pueda darle retroalimentación y contestar sus preguntas. El valor de las actividades es de 5% sobre su calificación final. Agradezco muchísimo la atención prestada, muchachos. Espero que tengan linda semana. El próximo tema que veremos será la estructura de la tabla periódica.